Bienvenidos al 10º vídeo del seminario Esto no es un curso de PowerPoint y tu clase no es una charla TED. En este vídeo vamos a hablar de los materiales que deberíamos proporcionar al alumnado. Bien, aquí tenéis algunas de las formas en las que proporciono materiales a mis estudiantes. Si sois profesores o profesoras de la Universidad de Oviedo, lo que tenéis en la parte izquierda lo conoceréis bien, el famoso campus virtual. Y la inmensa mayoría de contenidos se los proporcionamos de esa manera, ¿de acuerdo? A través del campus virtual, yo lo que les facilito son fundamentalmente el acceso a las transparencias y enlaces a otro tipo de recursos. En la siguiente columna a la derecha tenéis Perusal. Perusal es una plataforma a través de la cual se pueden compartir documentos, fundamentalmente artículos, capítulos de libros, y una de las ventajas interesantes que tiene es que se pueden hacer anotaciones. El alumnado puede hacer anotaciones, puedes compartir las anotaciones con otros estudiantes, puedes acceder a ellas y por supuesto les puedes mandar tareas. Yo fundamentalmente lo utilizo como un repositorio de PDFs. Más a la derecha tenéis un mood board. En este caso es el mood board de la asignatura Sistemas de Información para la Web. Para crear ese mood board yo utilizo una herramienta que se llama Milanote, ya la mencioné. Y a través de un moodboard podéis compartir básicamente cualquier cosa. Enlaces a páginas web, documentos PDF, archivos PowerPoint, imágenes, vídeos, lo que se os ocurra. Y aún más a la derecha lo que tenéis es un canal de YouTube. Antes de la pandemia yo utilizaba listas de reproducción donde añadía vídeos que no eran míos, fundamentalmente, que me parecían interesantes para estas asignaturas. Y a raíz de la pandemia, ahí también tengo vídeos de las clases que grabo. De todas maneras, la disquisición que voy a hacer sobre la grabación de clases magistrales va a estar en otra sección. Aquí voy a hablar de materiales más tradicionales. ¿Por qué saco a colación Anatomía de Grey? De la anatomía de Grey que quiero hablar no es esta anatomía de Grey, quiero hablar de esta anatomía de Grey. El Anatomía de Grey es un libro clásico en medicina, se considera la Biblia de la anatomía y es un libro que va ahora mismo, creo, si no me equivoco, por la 42ª edición, es un clásico. ¿Por qué traigo a colación el Anatomía de Grey? Porque sería maravilloso para todo el mundo, para el alumnado, para el profesorado, disponer de un libro de texto para la asignatura, ¿vale? Es cierto que señalé cuando hablamos de por qué las clases magistrales siguen siendo interesantes, que una asignatura, pues tenerla mucho más actualizada que un libro de texto. La anatomía de Grey es la Biblia de la anatomía porque se sigue actualizando. Ya veis, 42 ediciones. Entonces, es poco probable que tengáis una asignatura tan sumamente transversal entre universidades, no ya en el ámbito nacional, sino en el ámbito mundial, como para que haya un libro de referencia que se actualice de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sucede es que las asignaturas que impartimos, en general, tienen diferencias menores entre una universidad y otra, cada docente les da un giro diferente y los contenidos cambian con frecuencia. Así que si la asignatura que impartes tiene un libro de referencia, pero es poco probable que ese libro se vaya a actualizar en los siguientes años, pues al final acabas preparándote tus propios materiales. Y es cierto el dicho de que cada maestrillo tiene su librillo, hasta el punto de que, bueno, algunas personas tienen un cuaderno didáctico, varios cuadernos didácticos, y algunas de esas personas pues se los venden a sus estudiantes a través del servicio de publicaciones de cada universidad.
¿Qué sucede cuando no hay ni un libro de texto de referencia, ni un cuaderno didáctico, ni se facilitan materiales de ningún tipo al alumnado? Bueno, pues que empiezan a circular los apuntes de algunos estudiantes. En mi época era habitual ver largas colas en las copisterías para fotocopiar los apuntes de esa persona. Habitualmente era una chica que los tomaba de una manera bien estructurada, organizada, con buena letra, eso era crucial. Pero la cuestión es que, bueno, Oh, the times they are a-changing. los tiempos cambian y ya no vemos a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes haciendo cola en las copisterías. Hay otras plataformas para compartir apuntes. Por supuestísimo, aquí no estoy haciendo ningún tipo de crítica ni juicio. Si el profesorado no facilita materiales para seguir una asignatura, es lógico y normal que el alumnado se busque la vida para ver cómo narices estudian en condiciones esa asignatura, ¿vale? También es cierto, eso depende enormemente de cada docente y de cada titulación, que quien más, quien menos ofrece a sus estudiantes algún tipo de material. Habitualmente, unas transparencias supervitaminadas. Si descargáis los materiales asociados a esta serie de vídeos, pues vais a tener esa maravillosa experiencia que tienen la mayor parte de estudiantes en nuestras universidades, y es descargarse un PowerPoint de cientos de transparencias donde está casi todo lo que se dijo en clase, pero no todo, ¿vale? Bien, el problema gordo, ya lo mencioné varias veces, la idea de andar repitiendo esto en distintos vídeos es por si acaso no los ves todos, y si los ves todos, para que te quede claro, es que este híbrido que hacemos entre transparencias y apuntes que damos a los estudiantes, pues termina por ser insatisfactorio en ambos tipos de uso. Como material expositivo resulta bastante verboso, y como material de estudio termina por ser escaso, ¿vale? Entonces esto ya se mencionó, y digamos que lo ideal sería que esto poco a poco lo fuésemos cambiando. Y diréis, pero Dani, a nosotros nos estás dando un Slideum. Sí, sí, lo confieso, pero no hagáis lo que hago yo, haced lo que digo. Bien, la cuestión es que lo reconozco y aquí lo pongo en rojo. Este Slideum que os estoy facilitando es un contraejemplo de lo que deberían ser unas transparencias. ¿Qué deberíais hacer? Lo que deberíais hacer es preparar unos apuntes, que en español el nombre no mola nada, apuntes, porque da la sensación de que es lo que escribieron los estudiantes. Pero en inglés, las famosas lecture notes, ahí ya suena con más empaque, lecture notes, es lo que son. Lecture notes y apuntes es lo mismo, son tus apuntes para dar la clase. Digamos que aquí lo que podéis hacer, si al principio no es que os eche para atrás, pero penséis que os va a llevar mucho trabajo, lo que podéis hacer es preparar el Slideum, luego retira todo el texto, sácalo a un documento, generales un PDF, y con las transparencias que te quedaron sin el texto, da la clase y facilítales el PDF con el texto. Lo van a agradecer, porque no es lo mismo estudiar desde un documento que estudiar desde unas transparencias, y poco a poco empezarás a elaborar los materiales más adecuados para dar clase, unas auténticas transparencias, y los materiales más adecuados para que estudien, unas auténticas lecture notes, unos auténticos apuntes. Por supuesto, aquí hay gente que tendrá opiniones diversas, y habrá quien considere que los apuntes que nos tiene que hacer es el alumno, que las notas que ha hecho el docente son para que esa persona dé clase, pero no son para facilitar al estudiante. Ahí no voy a entrar a juzgar si eso es acertado o no.
desde mi punto de vista, si estamos dando slide a los estudiantes, es que de verdad creemos que necesitamos darles material para que estudien. Deberíais facilitarles también cualquier material cuya lectura va a ser más eficiente que su exposición oral en clase. ¿Vale? Si resulta crucial para una parte de la asignatura que lean un capítulo del libro, podéis hacer una breve reseña en clase, pero lo lógico y normal es que ese capítulo se lo facilitéis. Si deberían leer un artículo periodístico, si deberían leer un artículo académico, una serie de artículos académicos, no te dediques a explicarlos en clase, dáselos para que los lea. Referencias a cualquier otro tipo de fuente. Hay más fuentes que artículos académicos, capítulos de libro y libros. Tenéis artículos en prensa, tenéis entradas en blogs, tenéis vídeos, documentales, películas, exposiciones en museos, etc. Entonces, si para seguir vuestra asignatura fuera prudente que accedieran a ese otro tipo de fuentes, facilitarles al menos el enlace. No les digáis, sería fantástico que vierais esta película. Bueno, facilítales el enlace, que no tengan que dedicarse a buscar cómo acceden a esa película. Nuestros estudiantes y nuestras estudiantes nos piden ejemplos, nos piden ejercicios, nos piden concreción. Y eso habitualmente lo hacemos en la Universidad de Oviedo en los seminarios, lo que hace muchos, muchos años se llamaban prácticas de tablero, es decir, hacer ejercicios en la pizarra. Pero una clase expositiva en la que no haya ningún ejemplo, en la que no haya ningún ejercicio, es bastante árida y difícil de seguir. Por supuesto, si has hecho un par de ejercicios en tu clase expositiva, si has puesto un par de ejemplos, seguramente se te hayan ocurrido más. Esos ejercicios extra, esos ejemplos extra, les va a dar la vida que se los facilites. Pues facilítaselos de alguna manera. Puede ser un documento, puede ser una playlist en YouTube, pueden ser muchas cosas. Ahí viene muy bien, como señalé antes, los moodboards. Idealmente, pero esto es opinable, la grabación en vídeo de la clase. En las encuestas, en los cuestionarios que pasé a mis estudiantes, lo comentaron en muchas ocasiones, que agradecerían tener una grabación en vídeo de las clases. Lo habían puesto en la lista de deseos. Dice, bueno, ya puesto, si grabarais las clases, estaría muy bien. Y esto yo, a día de hoy, lo valoro tanto, después de todo estoy grabando vídeos para este seminario, que hay una sección específica sobre ello. Estos materiales, en función de cómo enfoques tu clase expositiva, puede ser que los facilites antes de impartir la clase, después de dar la clase o durante la propia clase. ¿Vale? De hecho, distintos materiales con distintas clases en la misma asignatura, puedes decidir que unos van a ir antes, otros van a ir después, otros van a ir durante. Hay gente que piensa que facilitar las transparencias o los apuntes a priori es inadecuado porque van a prestar menos atención. Otra gente considera que a sus estudiantes les viene bien porque no están tan tensos en clase porque ya tienen un material sobre el que ir anotando. Podéis experimentar. Si has asistido al seminario del INIE, pues en tu caso he decidido que los materiales es mejor darlos a posteriori. La razón fundamental es que en vez de ir al seminario con unas ideas preconcebidas, y en algunos casos, pues habiéndote hecho yo mismo spoiler de lo que íbamos a hacer, pues has asistido al seminario, te lo has encontrado de una manera totalmente, eras una página en blanco, no sabías qué iba a pasar, pero los materiales te los he dado a posteriori para que puedas repasar, volver sobre ellos, hacer lo que estimes oportuno con estos materiales. Puede ser que estés viendo este vídeo años después de haber asistido al seminario. Sobre
La entrega de materiales al alumnado en los libros que os he ido recomendando hay 2 capítulos al respecto. El capítulo 7 del libro Giving a Lecture y el capítulo 10 en What's the Use of Lectures. Tened en cuenta en el segundo libro, que ya tiene unos años y que cuando lo leáis os vais a percatar de que se está refiriendo a dar literalmente material en papel. Habla de fotocopias y la necesidad de matar árboles, etcétera. Entonces, a día de hoy, lo que les vais a dar son fundamentalmente PDFs, les vais a dar documentos digitales y la inmensa mayoría de nuestro alumnado tiene dispositivos en los que poder consultarlos. Entonces, no hay por qué racanear en el material extra. Sí habría que ser cuidadosos porque si les ofrecéis un exceso de material, sin ningún tipo de organización, simplemente les decís que es tremendamente interesante, pues probablemente los saturéis. Entonces, si os dais cuenta, yo lo que he hecho es, en cada una de las secciones de este seminario, os he apuntado a unos pocos recursos. Y en el caso de esos recursos he señalado el capítulo concreto y he mencionado cuestiones concretas. Si los materiales se los organizáis de manera adecuada, se los priorizáis, pues les estáis facilitando el trabajo porque digamos que en función de los intereses y las expectativas que tienen hacia la asignatura, podrán decidir qué materiales les parecen más útiles, si lo único que quieren es superar la asignatura, y qué materiales les van a resultar interesantes si la asignatura es para ese alumnado un punto de partida en algún tipo de especialización futura o área en la que quieren profundizar. Entonces, sí, proporcionarles materiales extra, pero dádselos bien organizados y sobre todo priorizados. Qué materiales son cruciales, qué materiales son interesantes y qué materiales son tangenciales o meras curiosidades.